En este vídeo vamos a explicar cómo se realizan algunos dibujos de cónica, como son la elipse, parábola e hipérbola. Dividimos la lámina en 8 partes iguales, utilizando 4 de estas partes para dibujar y las otras 4 para escribir los pasos que vayamos a ir realizando. De manera que empezamos por el primer dibujo, que es la elipse por radios vectores. Vamos a dar unas medidas con el eje mayor AB de 60 milímetros y el eje menor CD de 40 milímetros. Lo primero que haremos será determinar los focos F y F', para lo cual hacemos un arco con centro en C y la medida del semieje mayor, es decir, la medida OA, que en esta ocasión será de 30 milímetros. A continuación iremos marcando unas medidas desde los focos hacia el centro de la elipse. Podemos marcar el número de puntos que queramos. En este ejemplo he utilizado 3 puntos por cada lado y los he separado 5 milímetros desde el foco. Es decir, que de F a 1 hay 5 milímetros, de 1 a 2 otros 5 y de 2 a 3 otros 5. Quedará entre el punto 3 y el punto O una distancia que no tiene por qué ser 5 milímetros. En esta ocasión no lo es. Y en la parte de la derecha hacemos lo mismo. Desde F' medimos 5 milímetros para obtener el punto 6 y así sucesivamente obtenemos el punto 5 y 4. Ahora vamos a empezar a determinar puntos de la elipse. Tomamos la medida A1 y con centro en el foco medimos un arco, hacemos un arco por encima del eje y otro por debajo del eje. Con la medida que tenemos aproximadamente va a caer justo encima del foco F. Y el paso siguiente será tomar la medida B1 y con centro en el otro foco F', hacer 2 arcos que corten a los que teníamos ya hechos. Donde estos arcos cortan a los que teníamos ya hechos, nos va a determinar 2 puntos de la elipse. Estos 2 puntos hay que dejarlos ya señalados con un punto rojo, con el lápiz reforzado con 2 puntitos. De lo contrario, cuando sigamos haciendo arcos nos vamos a confundir y no nos va a salir bien la elipse. Ahora repetiremos el procedimiento con el punto 2. Tomamos la medida desde el punto A al punto 2. Hacemos centro en el foco y hacemos un arco por arriba y un arco por abajo. Y desde el punto B tomamos la medida desde B hasta el punto 2 y ahora hacemos arco desde F'. Estos 2 arcos cortarán a los 2 que acabamos de hacer en 2 nuevos puntos. Y lo que hemos dicho antes, vamos a marcar con 2 puntos rojos, por ejemplo, los 2 que acabamos de calcular para no confundirnos posteriormente. Porque ahora hay que coger otra vez el punto 3. Entonces tomamos la medida del punto A al punto 3. Hacemos centro en el foco y hacemos un arco por arriba y un arco por abajo. Y en B tomamos la medida desde B al punto 3 y hacemos centro en F' hasta que corte a estos 2 arcos en esos 2 nuevos puntos. Con lo cual ya tenemos calculados 6 puntos, además de los 4 puntos obtenidos en los extremos del eje, que también van a pertenecer a nuestra elipse. A continuación tomamos la medida A4 y centro en el foco. Nos saldrán 2 arcos por encima del eje, pero ahora ya a la derecha del eje CD. Nos sale por encima del eje AB y a la derecha del eje CD. Y con la medida B4 hacemos arco en F' hasta que corte estos 2 arcos. Ya tenemos 2 nuevos puntos. Hacemos lo mismo con el punto 5. A5, tomamos la medida A5 y centro en el foco. Nos da 2 arcos
y luego B5 y centro en el otro foco que sería F' y nos da los dos puntos siguientes. Y por último A6, tomamos la medida A6 y centro en el foco, sacan dos arcos, y B6 y centro en F' nos dará los dos últimos puntos. Si ahora unimos a mano alzada todos los puntos obtenidos, tendremos la elipse por radios vectores. Este será el aspecto que tendrá nuestra lámina en este momento. Elipse por circunferencias afines. Los datos de partida van a ser los mismos. El eje mayor AB de 60 milímetros y el eje menor CD de 40 milímetros. A continuación vamos a trazar una circunferencia con centro en O y radio OA. Y otra circunferencia con centro en O y radio OC. Nos quedarán dos circunferencias concéntricas con el mismo centro. Si ahora dividimos la circunferencia de mayor radio en 12 partes iguales, nos quedará como vemos en la figura. La forma de hacerlo es hacer centro en A y hacer el arco con la medida AO para obtener dos de las partes, luego en B para obtener las otras dos, y luego los centros, los arcos con el compás los haremos en el eje vertical de la circunferencia mayor, en los extremos del eje vertical de la circunferencia mayor. Estos dos últimos arcos no hay que hacerlos en los puntos C y D, no confundirse con eso. Hay que hacer los centros de esos arcos con el radio de la circunferencia grande en los extremos del diámetro vertical de la circunferencia de mayor radio. Hemos unido con línea magenta o color rosa cada uno de los puntos de la circunferencia que hemos obtenido con el centro O de la circunferencia, saliéndonos diferentes radios. Y a continuación ya empezamos el proceso para obtener los puntos de la elipse. Observamos cómo cada radio corta a la circunferencia grande en un punto y a la pequeña en otro punto. Pues bien, donde el radio corta a la circunferencia pequeña haremos una horizontal y donde corta a la circunferencia grande una vertical. En esa intersección se nos forma un triángulo rectángulo de color verde cuyo vértice es el punto de la elipse. Esto lo repetiremos con los distintos radios como se ve en la imagen y aparecerán los distintos puntos de la elipse que simplemente nos quedará posteriormente unirlos a mano alzada. La elipse la estamos dibujando a mano alzada, uniendo los puntos sin el compás, a pulso. Hipérbola por radios vectores. En esta ocasión los datos son AB 30 mm, CD 30 mm. Trazaremos una perpendicular al eje AB por el punto A y otra perpendicular a la línea CD por el punto C. Estas dos perpendiculares se cortan en un punto M. Si ahora hacemos un arco con centro en O y la medida OM, donde ese arco corte al eje AB, tendremos los puntos F y F'. Hay que observar cómo en esta ocasión los focos están por fuera del segmento AB, mientras que en la elipse los focos estaban dentro del segmento AB. A continuación tomaremos puntos a la izquierda y a la derecha de los focos, por la parte de fuera, digamos, del dibujo, y en esta ocasión lo vamos a tomar de 5 en 5 milímetros. Esta medida la podemos cambiar, en cualquier ejemplo podríamos cambiarla. De manera que a la izquierda de F obtenemos los puntos 1, 2 y 3 que estarán separados de 5 en 5 milímetros. Y a la derecha de F' tendremos los puntos
4, 5 y 6. Tomamos con el compás la medida A1. Hacemos centro en el foco por arriba y por abajo haciendo dos arcos. A continuación tomamos la medida B1 y hacemos centro en el otro foco F' hasta que se corten en dos puntos que debemos señalar de color rojo con dos circulitos pequeños. A continuación tomamos la medida A2, hacemos centro en el foco F y tenemos un arco por arriba y otro por abajo. Y ahora tomamos la medida B2 y hacemos centro en F', donde estos dos arcos se cortan, tenemos dos puntos rojos, dos nuevos puntos de la hipérbola. Ahora tomamos la medida A3, centro en el foco F, dos arcos, uno por arriba y otro por abajo, y a continuación tomamos la medida B3 y hacemos centro en F', el otro foco, el de la derecha. Donde esos arcos se cortan tenemos otra pareja de puntos rojos. Ya tenemos hecha una de las ramas de la hipérbola. Hay que recordar que la hipérbola es una curva abierta con dos ramas, simétricas respecto al eje CD y también respecto al eje AB. Comenzamos a hacer los puntos de la rama derecha de la hipérbola. Tomamos la medida A4 y centro en F. Nos salen dos arcos, uno por arriba y otro por abajo. Tomamos la medida B4 y centro en F'. Donde se corten ya tenemos los dos primeros puntos de color rojo. A continuación, tomamos la medida A5 con el compás y con centro en el foco hacemos un arco por arriba y por abajo del eje. Si ahora tomamos la medida B5 y hacemos centro en F', donde se corte tenemos otra pareja de puntos. Recordad siempre marcar de color rojo estos puntos para no confundirse después, ya que salen muchos arcos. Y por último tomamos la medida A6. Hacemos centro en el foco, un arco por arriba y otro por abajo. Y por último tomamos la medida B6, hacemos centro en F' y donde se corten estos arcos tenemos la tercera pareja de puntos. Solamente nos quedará unir los puntos de las dos ramas de la hipérbola. En la imagen vemos el aspecto que tiene nuestra lámina a falta del último dibujo, la parábola por radios vectores. La parábola por radios vectores tendrá un eje central y sobre ese eje central situaremos el punto a una distancia de 10 milímetros, V, que será el vértice de la parábola, y a otros 10 milímetros situaremos el punto F, que es el foco de la parábola. A continuación vamos a marcar varios puntos separados 5 milímetros. Son los puntos 1, 2 y 3. A continuación trazamos perpendiculares al eje que pasen por el punto F, por el punto 1, por el punto 2 y por el punto 3. Y el proceso comienza tomando la medida desde el punto A al punto F, el foco. Y con centro en el foco hacemos dos arcos que corten a esta perpendicular. Ya tenemos los dos primeros puntos. A continuación tomamos la medida A1 y hacemos también centro en el foco, donde estos dos arcos corten a la perpendicular que hacemos en uno, tenemos otros dos puntos. Y así sucesivamente. Tomamos la medida A2, centro en el foco hasta que corte a la perpendicular que pase por 2. También he elegido un punto a la izquierda de F, asignado como letra como número 0. Hemos hecho una perpendicular al eje por 0 y hemos tomado la medida A0 y con centro en F hemos hecho un arco por arriba y otro por abajo. Si ahora unimos los puntos a mano alzada, pasando por el vértice, tendremos esa parábola. Y esta es la imagen final de nuestra lámina.
Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y si quieres aprender a dibujar, recuerda, hay que practicar.